Televisa presenta. Comencemos con la replicación. La replicación en eucariotas implica que todo debe estar bien hecho. Tiene 4 partes, las cuales son G1, GAP, fase S, que es la fase de síntesis de ADN. G2, termina de madurar, M de mitosis o meiosis. La replicación en eucariotas se da en el núcleo, mientras que la replicación en procariotas se da en citosol. Existen distintos tipos de replicaciones. Comencemos con el primero, que es el conservativo. En la conservativa, la cadena madre se duplica y la original, o la que estuvo desde el principio, se va a otra célula, repitiendo el proceso de replicación. Ahora pasemos a la replicación dispersiva, que es una de las más complejas por el proceso que lleva. La replicación dispersiva consiste en que los fragmentos de la cadena madre se van a otra célula y los fragmentos de esa célula se van a otra, y así consecutivamente. Y finalmente pasemos a la replicación semiconservativa. En esta replicación, una hebra de la molécula madre se duplica y va a una célula junto a la duplicada, mientras que la otra hebra de la molécula madre se duplica y junto a su réplica va la otra célula. Ahora pasemos a un experimento, el famoso experimento de Michelson y Stahl, es el N14 y N15 semiconservadora. La replicación es un proceso previo a la división celular. Si una célula se va a dividir, necesita replicar primero al ADN. Las enzimas solo trabajan de 5' a 3'. La replicación es un proceso muy complejo. Ahora les explicaré un poco sobre cómo se realiza el proceso, así como también sus componentes y lo que hacen. El ADN polimerasa cuenta con cebadores llamados primers. Dichos primers son de la RNA, son como unos ganchitos que ayudan a comenzar con el proceso. De igual manera cuenta con bases nitrogenadas, unidas según corresponde, es decir, adenina con timina y guanina con citosina, como se puede observar en el dibujo. También, tiene 2 cosas que son demasiado importantes, la topoisomerasa y la helicasa, que a continuación les explicaré lo que cada una hace. La topoisomerasa ayuda a desenrollar y la helicasa rompe los puentes de hidrógeno. La replicación del ADN duplica la información genética antes de la división celular. La helicasa separa las 2 hebras del ADN original, mientras la topoisomerasa evita que se enrede. Los primers marcan el inicio para que la ADN polimerasa construya las nuevas hebras complementarias. El resultado son 2 moléculas idénticas, cada una con una hebra original y una nueva.
De igual manera están implicados los fragmentos de Okazaki, los cuales explicaré a continuación. Los fragmentos de Okazaki son segmentos cortos de ADN que se sintetizan de manera discontinua en la hebra rezagada durante la replicación, debido a que la ADN polimerasa solo puede trabajar en una dirección. Cadena líder, va de 3' a 5', queda ARN y ADN. Cadena rezagada, el ADN polimerasa 1 quita ARN y en su lugar pone ADN. La ligasa es una enzima que actúa como un pegamento molecular, para unir fragmentos de ADN como los de Okazaki. Ahora pasemos al mecanismo molecular de la telomerasa. Es un mecanismo fácil de entender ya que no implica muchas cosas, a continuación lo explicaré. Los extremos de los cromosomas son lineales y en la hebra discontinua se puede ir perdiendo información ya que donde ocupaba antes el ciclo cebador puede ser sustituido por ADN. Se tiene la doble hélice del DNA de manera lineal, en los extremos de la hélice superior va de 5' a 3', mientras que la hélice inferior va de 3' a 5'. En la cadena superior no pasa nada ya que la cadena polimerasa la sintetiza hasta el final ya que su hebra es continua. Pero en la cadena inferior sucede algo diferente, ya que se pondrán cebadores para poder sintetizar de 3' a 5', se pone uno en el extremo 3' y otro en el medio. Una vez que la polimerasa ya realizó el proceso de replicación, los primers o cebadores del RNA se deben eliminar. Hasta este punto ya se tendrá un OH libre por lo que la polimerasa ya podrá sustituir el primer, esto en el cebador que se encuentra en medio de la hélice inferior. En el cebador que se encuentra en el extremo no se puede ya que no tiene un OH, aquí es en donde aparecen los telómeros con su enzima telomerasa, dicha enzima es ribonucleoprotara. La telomerasa tiene secuencias complementarias a los telómeros que ayuda a ampliar la cadena y además tiene un extremo con O para que la polimerasa pueda sintetizar sin perder información. De manera resumida, la telomerasa es una enzima que utiliza su propio molde de ARN para alargar los telómeros en los extremos de los cromosomas y así hacer continua la cadena. Replicación del ADN cuenta con desoxirribonucleótidos trifosforilados, proteínas de iniciación y fijación SSBP, enzimas como helicasa, topoisomerasa, RNA polimerasa, ligasa. Dicho esto, pasemos a las fases de replicación en células procariotas. Consta de 3 fases las cuales son, iniciación, elongación y terminación. A continuación, les hablaré un poco sobre cada fase.
Empezamos con la iniciación. Su principal función es abrir y poner primers, además ayudan a reconocimiento del sitio de inicio, separación de las cadenas, estabilización parcial de esas cadenas. Se forma el complejo de iniciación y comienza la síntesis de ARN. Ahora pasemos a la elongación, la cual sintetiza primers en ADN3. El ADN polimerasa 3 actúa en ambas cadenas. Se forma la cadena continua y fragmentos de Okazaki discontinuos. Es semidiscontinua en cadena rezagada. Es continua en cadenas líder. Y por último les hablaré sobre la fase de terminación. En esta fase se quita y pone ADN nuevo. El ADN polimerasa 1 degrada los cebadores y los reemplaza por ADN. El ADN ligasa une todos los fragmentos de ADN de Okazaki. Algo importante es que para la replicación se ocupan 3 grupos fosfato y el cebador se puede identificar fácilmente debido a que siempre estará donde esté el uracilo. Algo importante que se debe conocer son las diferencias entre las eucariotas y procariotas durante el proceso de replicación. Una diferencia es que las histonas se fusionan con la hebra en eucariotas. Las eucariotas tienen un gran número de replicaciones y horquillas. El proceso es 10 veces más lento de eucariotas a procariotas. Los fragmentos de Okazaki son más pequeños en eucariotas que en procariotas. La replicación ocurre durante la interfase en el periodo o fase S, en eucariotas. Y por último, la replicación en eucariotas ocurre en el núcleo mientras que la de procariotas se da en el citosol. Recapitulando lo que ya se ha explicado, la telomerasa sintetiza el primer y lo que hace es alargar los telómeros, para que se unan en la parte de abajo con la parte de arriba y se complemente la cadena. Ahora nos enfocaremos en las procariotas. Empecemos con la transcripción, pero, ¿en qué consiste este proceso? La polimerasa se sitúa en el promotor. Su diferencia con la replicación, abre, desenreda y va haciendo el DNA mientras que la replicación no. Debe tener procesos de terminación 2 para poder parar todo. Los puentes de hidrógeno estarán entre el RNA mensajero y el DNA. La polimerasa y el RNA siempre van juntos y cuando terminan su proceso se separan. El resultado de la transcripción es una molécula de RNA llamada transcrito. Fue adoptado por la evolución para llevar la información almacenada en el DNA de forma parcializada, ordenada y regulada. Existen algunos tipos de RNA polimerasa, para ser exactos son 3, ARN polimerasa 1, ARN polimerasa 2 y ARN polimerasa 3, los humanos ocupamos el número 2.
Cada ARN polimerasa se encarga de la elaboración de un tipo de ARN, el cual diré a continuación. El ARN polimerasa 1 se encarga de hacer el ARN ribosomal o ribosómico. El ARN polimerasa 2 se encarga de hacer el ARN heteronuclear, dicho ARN es el precursor de los ARN. El ARN polimerasa 3 se encarga de hacer el ARN transferente y nuclear. Ahora nos enfocaremos un poco más en el ARN polimerasa 2 que como ya lo mencioné es el que ocupamos los humanos. Este ARN lo que hace es desenredar, sintetizar y abrir puentes de hidrógeno. Es una de las enzimas más grandes que se conoce. Es una holoenzima y se divide en dos. Enzima central core, factor sigma, el polipéptido. La subunidad sigma sirve para reconocer el promotor. El mensajero se genera de 5' a 3'. Ahora pasemos a las 3 etapas de la transcripción, las cuales son: iniciación, elongación, terminación. Comencemos con la iniciación, es la unión del ARN polimerasa al promotor y es aquí cuando inicia la síntesis, como se puede observar en la imagen. Ahora pasemos a la elongación, aquí solamente se elonga la cadena de ARN mensajero, es decir, se alarga, no sucede mucho. Y finalmente pasemos a la terminación, en este proceso se da la síntesis y liberación de la cadena de ARN mensajero. Además, la síntesis de un mensajero comienza con una purina, lo que sucede es que el ADN polimerasa se mueve a lo largo del molde sintetizando a su vez el ARN hasta que se encuentre con una secuencia terminadora, stop. Cuenta con 5 subunidades, 2 alfa, 2 beta y 1 sigma. La endonucleasa libera al mensajero. En procariotas existen dos tipos de terminación, uno llamado terminación intrínseca y el otro terminación dependiente de Rho. Les explicaré en qué consisten ambas. Empecemos con la intrínseca. En esta terminación el mensajero codifica para su propia información, depende de la estructura que adquiere el transcrito primario formando una horquilla de secuencias palindrómicas y una sucesión de residuos de uracilo. Ahora pasemos a la de Rho, en esta necesita la adición del factor Rho, que funciona como auxiliar del ARN polimerasa. El ARN de las eucariotas se debe madurar. Ahora pasemos al procesamiento del ARN eucariota, en el cual explicaré algunos puntos importantes. Adición de caperuza al extremo 5' y adición de 7-metilguanosina. Remoción de intrones por esplesosomas. Los intrones cortados como lazos son destruidos. Y tenemos también el proceso de maduración, en el cual se agrega el cap, se agregan las colas de polias y se remueven los intrones. El citosol tiene muchas enzimas que pueden degradar.
Secuencias consenso constan de exon e intron, el exon empieza con G y termina con AG mientras que el intron empieza con GU y termina con AG. Los intrones son de aproximadamente 100 bases. El esplisosoma es un complejo enzimático dedicado a hacer el splicing. Identifican el AG y GU. Corte hacia la region 3'OH. Realiza el empalme y se une a la adenina. Realiza otro corte, une dos exones para generar mensajero maduros, se separan los intrones. En el ADN hay diferentes zonas. Potenciadores, partes donde se unen proteínas que ayudan a iniciar la transcripción. Promotor, región donde se coloca la enzima ARN polimerasa 2, que es la que hace la copia. Y la caja TATA. Todos estos elementos, ADN, activadores, factores de transcripción, proteínas mediadoras y ARN polimerasa 2, se unen para formar el complejo de inicio de la transcripción. Y finalmente, una vez formado el complejo, la ARN polimerasa 2 comienza a leer la secuencia del ADN y a sintetizar una molécula de ARN, que más adelante servirá para producir una proteína. Ahora pasemos a una definición. El splicing sabemos que es aquel que remueve los intrones, pero existe el splicing alternativo. Este splicing, además de remover intrones, también remueve exones para generar una variedad de mensajeros. Ahora pasemos al proceso de traducción. Este proceso es una larga cadena de péptidos y se lee cada 3 nucleótidos triplete o codón. Como por ejemplo, ACA es una treonina, CGC es una arginina, UCA es una serina, GCU es una alanina. Estos tripletes se nombran de acuerdo a este círculo que podemos ver en la pantalla. Se utiliza de la siguiente manera. Supongamos que tenemos el siguiente triplete, GCG. Lo que haremos primero es identificar la G en el círculo del centro. Ya que identificamos la C, buscaremos la G del círculo que sigue, el que está encerrado en rojo, lo demás ya no importa. Ahora buscamos la C y ya tendremos el nombre del triplete o codón, en este caso es una arginina. Todas las proteínas empiezan con metionina, por lo que siempre es la que se buscará primero en la cadena. Metionina es AUG, ya que se identificó, se comienza a separar por tripletes. Se detienen los tripletes cuando se encuentra a uno de los 3 codones de paro, stop, los cuales son UAA, UAG, UGA. Hay una ARN de transferencia por cada secuencia que se encuentre. Esta traducción se da en los ribosomas, cada uno tiene un anticodón. Aquí tenemos la cadena ya separada por tripletes, los codones obtenidos son 5 y también se muestra su anticodón. Por ejemplo, el de GU a su anticodón es CAU. Esto es así ya que C es lo contrario a G, U es lo contrario a, y viceversa. Ya que tenemos los codones, podemos nombrarlos con el círculo que mostré anteriormente, por lo que quedaría así: CCC es prolina, GUA es valina, CCA es prolina, CCU también es prolina, CGA es arginina. Proceso por el que la secuencia de nucleótidos necesita para hacer la traducción. Ribosomas, proteína, síntesis. tRNA portador de aminoácidos, mRNA portador del mensaje cifrado, factores adicionales, enlaces fosfatos. Ribosomas.
subunidad mayor y menor, cuando ya van a funcionar se acoplan. Además, generan 3 sitios, A, P y E. Las eucariotas y procariotas tienen una unidad llamada Sverbed, dentro de ellas están los RNA ribosomales, 70S es para eucariotas y 80S es para procariotas, así es como se llaman los ribosomas. Hay 2 lugares en donde se pueden encontrar ribosomas, en el retículo endoplásmico y en el citosol. Ahora pasemos a los tRNA, tienen la característica de ser de 80 nucleótidos, además que son reutilizables y se reconoce al mensajero a través del anticodón. Ahora pasemos a la acetiltransferasa, el cual ocupa un papel importante, ayuda a cargar el aminoácido, después el loop te ayuda a colocar el aminoácido correcto para que el loop te ayude a colocar el aminoácido en el brazo correcto. Dicho esto, les hablaré sobre la iniciación. Primero deben encontrar al mensajero que es AUG, es decir metionina, que ya hablamos de él anteriormente, tiene 16S en bacterias o procariotas y 18S en eucariotas. En procariotas ocurre lo siguiente. La secuencia de Shine-Dalgamo dice que está cerca una AUG para iniciar la traducción y se unen la subunidad mayor con la subunidad menor 16S, además que aquí su metionina está formilada. En la secuencia Shine-Dalgarno tenemos que hay 165 RNA ribosomal en 3' complementario al RNA mensajero que está en 5'. Aquí se tienen los 3 sitios. Sitio A, el cual tiene aminoacil, aquí se encuentran los demás tRNA, sitio P, el cual tiene peptidil, aquí está solo el primer tRNA, y por último el sitio E, que es el de salida. Cuando ya se ocuparon ambos sitios se da el enlace peptídico, une a 2 aminoácidos, se debe ir el tRNA, después se da la translocación y se manda al sitio E, de ahí manda todo al sitio A y del sitio A lo envía al P para que al final quede libre el sitio A para cuando comience otro tRNA. El enlace peptídico se da por la unión de un carbono más un grupo amino, es decir, se unen 2 aminoácidos, se dan quitando el agua, proceso llamado condensación. Ahora tenemos un ejemplo, lo escrito con rojo representa el grupo amino mientras que lo azul el carbono. Después de esto se da la unión para la formación del enlace peptídico y así poder realizar su función. El factor de liberación se une a una secuencia de paro, ocre, ámbar y ópalo. Ahora explicaré en qué consiste el sistema de polirribosomas. Este sistema ayuda a sintetizar rápido las proteínas y a que tengan su efecto muy rápido. Este proceso solo funciona en eucariotas. La traducción se da al mismo tiempo que la transcripción en procariotas. El tRNA se da por triplete debido a su anticodón, ya que se necesita ver qué aminoácido nos dará. El código genético es degenerado, más de una combinación da el mismo aminoácido a excepción de UGG, que es el triptófano, y AUG, que es metionina. Debemos tener aproximadamente 61 tRNA, se dice que son 64 pero si quitamos los de stop nos quedan 61, pero hay una hipótesis del tambaleo la cual nos dice que son 58 ya que un mismo tRNA puede leer otro sin utilizar más tRNA. Esta investigación la realizó Crick. Los ribosomas del citosol harán que en cuanto salgan del ribosoma se plieguen, en el retículo endoplásmico deben hacer un proceso para plegarse.
La péptido señal es utilizada para saber a dónde se debe ir aminoácidos o moléculas químicas. Los ribosomas del citosol van para el núcleo o mismo citosol, peroxisomas o a las mitocondrias. Ahora les explicaré un ejercicio relacionado a la traducción. Pregunta lo siguiente. Encuentre el péptido correspondiente de la siguiente cadena de ADN. Lo que se debe hacer primero es realizar la transcripción de la cadena, ya que es de ADN y para realizar la traducción necesita ser ARN mensajero. Para esta transcripción es necesario recordar lo siguiente. T pasará a pasará a U, G pasará a C pasará a G. Ya que sabemos esto, podemos continuar con la transcripción, quedaría de la siguiente manera. Ahora lo que debemos hacer es encontrar el AUG, es decir la metionina, y a partir de ahí comenzamos con los tripletes o codones. Y podemos observar que se dieron solo 3 tripletes, los cuales ahora debemos nombrar. El AUG, como ya sabemos, es metionina, ya que en él comienza el conteo. Ahora pasemos a GGC, que nos da como resultado una glicina. Ahora hagamos CAU, localizamos en el círculo las letras y nos da como resultado una histidina. Y para finalizar buscamos CUA en el circulito dándonos como respuesta una leucina. Y pues al finalizar obtenemos el siguiente resultado, AUG dándonos una metionina, GGC dándonos una glicina, CAU dándonos una histidina y por último CUA dándonos una leucina. Pero ¿qué pasaría si le adicionamos después de la G de la flecha una T? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué consecuencias tendría? Si se agrega AT cambiaría las posiciones y grupos de la cadena, por lo que se podría generar un codón de stop o incluso una mutación haciendo que termine la cadena, además que no funcionaría bien. Ahora explicaré el proceso de plegamiento de proteínas, el cual es un poco largo, por lo que lo explicaré mediante pasos. Paso 1. En este paso el ribosoma queda libre en la membrana del retículo endoplasmático. Paso 2. Aquí se da la péptido señal, que como ya lo había dicho antes es la que ayuda a los aminoácidos a saber hacia dónde se deben dirigir. Paso 3. En este paso la SRP, es la partícula de reconocimiento de señal, se une a la péptido señal, dándonos así el translocon. El translocon es como el canal proteico. Paso 4. En este paso se sintetiza la proteína gracias al RNA mensajero. Paso 5. Continúa sintetizándose la proteína. En este paso aparecen dos moléculas fundamentales para el plegamiento proteico, las cuales son CDP, que es citidina difosfato, y GTP, que es guanosin trifosfato. Paso 6. Aquí se da el corte de la señal, es decir, una enzima, en este caso la peptidasa señal corta el péptido señal, ya que no lo necesita más. Paso 7. Aquí se da el plegamiento, la proteína se acomoda y dobla correctamente dentro del retículo endoplasmático ya que llegó al origen, estructura primaria.
Paso 8. En este último paso entran dos proteínas para plegarla, una llamada chaperona y otra llamada chaperonitas, y así pueda llegar a su destino. De igual manera se da la modificación posttraduccional, que son los cambios ocurridos en las proteínas. Para finalizar con este proceso tenemos la siguiente imagen, la cual explicaré. Primero la proteína entra al retículo endoplásmico rugoso. Ya que entro se corta el péptido señal, que ya no se necesita. La chaperona VIP ayuda a que la proteína se doble bien y no se enrede. La primera enzima, proteína disulfuro isomerasa, forma los enlaces disulfuro que le dan forma firme. Y tenemos la segunda enzima, prolina, que ayuda a la proteína a que se mantenga con su estructura final correcta. Y aquí en esta imagen tenemos todo el proceso. Existe el sistema Croel, y en él se encuentra la proteína proteosoma, pero ¿qué es lo que hace esta proteína? El proteosoma lo que hace es que, si está mal plegada la proteína la desecha y vuelve a hacer todo el proceso. En él está la ubiquitina, la cual es la que si ve una proteína mal plegada la envía al proteosoma mediante el proceso de ubiquitinación. Las modificaciones posttraduccionales se dan en el aparato de Golgi y en el retículo endoplásmico. Dicha modificación es agregarle solamente grupos químicos a las proteínas. Ahora hablaré sobre el modelo Operon. Jacob y Mano descubrieron este modelo. Se tiene un inductor, un gen regulador codifica un candado para proteína represora, un promotor, une el ARN polimerasa, genes estructurales que se deben codificar en ese instante y dos operones. El inducible que sí trabaje, el reprimible que no trabaje. Ahora les explicaré dos operones, el de lactosa y el de triptófano. Cuando no hay lactosa, el represor, una proteína, se une al operador del operón. Esto bloquea al ARN polimerasa y hace que no se produzca nada. Por lo tanto, no se fabrican las enzimas que degradan lactosa porque no hacen falta. Y el operón está apagado. Cuando sí hay lactosa, una molécula derivada de la lactosa llamada alolactosa, se une al represor. Esto cambia su forma y hace que se suelte del operador. El ARN polimerasa puede realizar su proceso. Se producen las enzimas que degradan la lactosa y la célula puede usarla como alimento. Y el operón está encendido. En pocas palabras, si hay lactosa queda libre el operador y puede pasar, permite la transcripción de los tres genes al mismo tiempo. Cuando hay triptófano, el triptófano se une al represor. Juntos, forman un complejo activo que se pega al operador. Esto bloquea la ARN polimerasa. La célula ya no produce más triptófano porque ya tiene mucho. En pocas palabras, el triptófano ayuda a reprimir y se une al operador para la transcripción de 5 genes. Cuando no hay triptófano, el represor está inactivo, sin triptófano no puede unirse al ADN. Entonces no bloquea al operador. La ARN polimerasa transcribe los genes del operón. Se producen las enzimas necesarias para fabricar triptófano. Es decir, sin triptófano no se podrá unir el operador y se producirían 5 proteínas. Y para finalizar les estaré hablando sobre las mutaciones, lo que son, los tipos que hay, sus causas, entre otras cosas. Una mutación es una alteración aleatoria a la información genética. Puede ser un cambio en nucleótidos o uno en cromosomas. También existen los mutágenos, pero ¿qué son?
Un mutágeno es una sustancia capaz de alterar el ADN, hacen que no sea leído adecuadamente. Pueden ser puntuales o cromosómicas según el tamaño que presenten. Además de esto, algunas causas pueden ser alteración del medio ambiente como el pH. No se replica bien. El cuerpo tiene algo que impide que se salga bien la lectura. Aquí tenemos algunas imágenes sobre cómo se dan estas mutaciones. Diferencias entre somática y germinal. Si una mutación cae en somática queda en mí, pero si cae en un óvulo o espermatozoide puede ser hereditaria. Existen 4 tipos de mutación en el ADN. Inserción es cuando se une una base nitrogenada. Deleción quita base nitrogenada. Transición se une una púrica a otra púrica o una pirimidínica a una pirimidínica. Transversión se une una púrica a pirimidínica. Transición y transversión son 4 mutaciones, sinónima, de cambio de sentido no conservadora y sin sentido. Las mutaciones cromosómicas son aquellas que afectan la estructura o el número de cromosomas en un individuo. Se deben a errores en la separación de los cromosomas durante la meiosis. La duplicación se puede dar por estas formas. Doble replicación, más de una se duplica por error. Deleción, que es la pérdida de un fragmento de ADN. Inversión hace que cambie de sentido. Translocación desplaza un segmento a un nuevo lugar en el genoma. Se tiene lo siguiente: aneuploidías, que es que quiten o pongan un cromosoma y de ellas se dan. Monosomías, que es la eliminación de un cromosoma de una pareja de homólogos. Disomía, que es cuando te quedas con los 2 cromosomas del papá o los 2 de la mamá. Trisomía es para la generación de síndrome de Down. Tetrasomia y pentasomia es cuando se copia 4 o 5 veces el cromosoma, dan síndromes. La poliploidías es cuando se multiplican los pares de cromosomas, son más comunes en plantas.